emprendemos una nueva aventura, como siempre, de la mano de Jesús y de María. En esta oportunidad nos dirigimos a la Casa Hogar Juan Pablo II en Lurín. Debíamos salir muy temprano, ya que queríamos poder compartir la Santa Misa con los niños. Aún estaba todo oscuro, pero la ilusión por llegar nos hacía olvidar el sueño y el cansancio. Después de casi 40 minutos, habíamos llegado a la Casa Hogar. Al entrar, pudimos percibir un ambiente de mucha paz que me sorprendió. Luego les contaré cuál era el motivo de ese sentimiento que embargó mi corazón. Cada mañana, los niños empiezan el día con la celebración de la Santa Misa. Ellos participan con mucha devoción. Terminando de la Santa Misa, el Padre Joseph regala a los niños unas canicas que luego ellos podrán canjear por productos en una pequeña tienda que tienen en el hogar. Luego iremos a conocerla. Primero debíamos participar en el canto de cumpleaños de un niño del hogar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Deseamos a ti, deseamos a ti. Deseamos a ti. Aquí estamos en el almacén y tenemos esta parte del área del almacén donde están algunos juguetes y algunas cosas, accesorios para los chicos y las chicas para que ellos puedan comprar con las canicas. Cada producto que ustedes ven aquí tiene un precio, entonces ellos traen sus canicas que el padre avienta después de la misa y de cada hora santa y ellos pueden recoger y con eso venir y canjear y comprar sus productos que ustedes ven aquí. Eso también te ayuda a aprender a cuidar tus cosas, porque si se te pierde, mi canica, ¿quién va a decir, no, yo tenía tu canica o yo vi tu canica? Es algo que el padre nos está poco a poco enseñando. Después ya vas a aprender a manejar cosas, después dinero. Es algo que desde pequeño te quieren dar muchas dinámicas como para que tú te prepares para la vida. Actualmente la Casa Hogar cuenta con 64 niños agrupados en 8 familias, 4 de niñas y 4 de niños. Cada una de estas familias cuenta con un matrimonio llamados maestros de familia, que son los padres sustitutos de los niños. Si los maestros de familia tienen hijos propios, también viven en la Casa Hogar. La Casa Hogar es especialmente para los niños que necesitan bastante el apoyo de todos nosotros, ¿no? Ellos son niños que necesitan mucho cariño, mucho amor, mucha atención, porque no tienen en casa. Yo vine con mi esposo y mis 2 hijitos, hombre y mujer, eran pequeños, y de la noche a la mañana de tener 2 hijos ya tenía 10. Pero bueno, Dios tenía, creo, un camino trazado para nosotros. Como el Padre siempre dice, esto no es un trabajo, es una vocación, ¿no? Uno tiene que tener una vocación para dar amor a los demás, en este caso a los niños. Terminada la misa, los niños se dirigen a sus casas para tomar el desayuno para luego ir al colegio. Terminado el desayuno, salen en grupos para ir al colegio. Algunos niños estudian en el turno de tarde, por lo que se quedan en el hogar haciendo las tareas escolares.
gran sueño es tener un propio colegio aquí. Ese es nuestro gran sueño. Porque si bien es cierto, nuestros niños y adolescentes van a los colegios, pero lamentablemente pues están expuestos a muchas situaciones complicadas. Procuramos enseñarles muchos valores, valores de fe, valores sociales. Durante nuestra visita, pudimos encontrar un grupo de voluntarios que vinieron por unos días para ayudar en el hogar. A media mañana, el padre realiza otra misa para los trabajadores del hogar. Esto me agradó mucho, porque luego de conversar con alguno de ellos, me pude dar cuenta que todas las personas que brindan un servicio aquí en la casa hogar son personas católicas que viven coherentemente su fe. Algunos no empezaron a trabajar teniendo una fe firme, pero con las enseñanzas recibidas en la casa hogar, empezaron un camino de conversión. Cuando ingresé aquí a Casa Hogar, tuve muy clara la idea de que si quería estar aquí, porque me gusta trabajar con niños, con adolescentes en situación de riesgo social, tenía que también involucrarme, porque para mí entendía aquí que es muy importante la existencia de Dios, ¿no? Porque nosotros los adultos somos ejemplo para los niños, no solo un ejemplo en cuanto a la parte moral, sino también a la parte espiritual. Y el acercamiento que tuve con Dios a partir del trabajo aquí pues ha sido inmenso, ¿no? La historia de la fundación de la Casa Hogar Juan Pablo II es muy hermosa. Un día, mientras el padre José Valleyeski caminaba por los barrios pobres de Lima, notó que lo que parecía ser una pila de periódicos viejos comenzaba a moverse. Entonces, aparecieron las cabezas de una niña y un niño. Estos niños, como tantos niños de la calle de Lima, habían pasado la noche con solo los periódicos para protegerse del frío. El padre pensó para sí mismo, ¿cómo puedo volver a casa y tener una cama cálida cuando tantos niños viven en estas condiciones? En el año 1985, el padre José tuvo la oportunidad de visitar al Papa Juan Pablo II durante su primera visita al Perú y contarle sobre su sueño de construir un hogar para niños pobres y abandonados. El Papa, impresionado con el compromiso y entusiasmo del padre José, donó $50,000 que se utilizaron para comenzar la estructura inicial del hogar que ahora lleva su nombre. El padre siempre decía, necesitamos fe en Dios, es como un pulmón para respirar, y el otro pulmón es familia. Entonces el pulmón de fe, familia, para dar a esos jóvenes un futuro. Y también él siempre decía, yo quiero que ellos tengan la oportunidad de recibir formación de una pareja, un matrimonio. Entonces los maestros son casados, donde se puede. Tenemos parejas casadas para enseñar la vocación y el sacramento de matrimonio, porque hoy en día hay muchos que no conocen el sacramento. Pues los niños tienen ciertos requisitos para ingresar acá. Tienen que ser niños huérfanos, niños abandonados y niños en alto riesgo. Los de alto riesgo tienen a los padres, pero ellos son drogadictos, están en la cárcel, tienen un cáncer terminal o simplemente son alcohólicos, ¿no? Y no cumplen la función de padres. O sea, fue muy fuerte. Vivía en la calle. Mi mamá falleció cuando tenía 7 años. Tenía tuberculosis por consumo y consumía terrocal. Cuando yo tenía los 6 años y medio por ahí, mi mamá se fue en mi casa y nos dejó a mi papá, con mi papá, la mía y mis hermanas. Yo estuve muy molesto con lo que pasó, molesto, triste, con gran rencor hacia ella.
y yo me estaba perdiendo. Me estaba yendo con buenos amigos, regresaban las madrugadas, fiestas, incluso hay veces que hasta contestaba a mi padre. Pero al entrar a Casa Hogar, tuve la oportunidad de volver a iniciar mi vida, de conocer a nuevas personas, de volver a iniciar, volver a confirmar mi fe, ya que también había dejado de ir a la iglesia. He aprendido muchas cosas, desde cómo establecer conversaciones con la gente, buscar soluciones a los problemas, su formación espiritual, que ha sido muy importante para mí. Estoy recibiendo ayuda psicológica para poder terminar la carrera que quiero y dependiendo de esa carrera voy a buscar el instituto o universidad, porque acá me ofrecen una beca para un instituto. Siempre crean en Dios, a pesar de que la gente les pueda decir, porque siempre va a haber gente que te va a decir, tú no puedes, no lo vas a lograr, ¿no? Enfócate, piensa bien qué es lo que realmente tú vales y haz las cosas por amor. Porque si tú no haces las cosas por amor, vas a ser un mediocre en esta vida, ¿no? Y tienes que tener confianza 100% que siempre va a haber un Dios que te va a ayudar. Me encanta el trabajo. Esa es una vocación, no es un trabajo, es una vocación. Y estamos trabajando con los jóvenes 24 horas por día. Entonces, me encanta el trabajo. Yo he hecho muchas cosas en mi vida, pero este es mi favorito. Y yo voy a los Estados Unidos varias veces al año para buscar fondos y para estar con benefactores, pero también, ¿sabe qué? Necesitamos benefactores aquí de Perú. Si ustedes quieren saber más información sobre este caso y la obra, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Porque para mí esta es una obra y siempre trabajar con los jóvenes es importantísimo porque este es el futuro de Perú. Nosotros estamos formando a los futuros mamás y papás. Si no lo hacemos bien, ustedes van a sufrir. Si lo hacemos bien, todos vamos a florecer. Después de pasar el día en la Casa Hogar Juan Pablo II, nos vamos muy agradecidos con nuestro Señor y la Santísima Virgen por permitirnos conocer esta hermosa obra. Creo que el motivo por el que sentí tanta paz al llegar es que todas las personas que trabajan o viven aquí tienen a Dios en su corazón y son conscientes que esta es una obra de Dios. Como solía decir Padre José, soy solo un lápiz en las manos de Dios.